Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Saludamos a Gloria de la Parra en la interpretación de lengua de señas mexicana, que por cierto, Víctor Gaspar, qué gusto saludarte. Hoy es Día Internacional de las Personas Sordas. Así es, un sector que debemos un tener siempre saludo presente a y que todos está presente aquí en Noticias televidentes, 22. a nuestros seguidores. Así es. Pues bueno, Laura, continuamos aquí en la Feria Internacional del Libro. Este es el ambiente en el fondo que pueden ver que se está viviendo aquí. ¿Y qué les parece si vamos con nuestra compañera Karen Rivera, que está en el stand de la Secretaría de Cultura con la oferta editorial que trae? Vamos a tener un adelantito de lo que nos va a presentar al rato. Así es. ¿Qué tal, Huemansin? Víctor, Laura, un placer saludarlos, amigos de Noticias 22. Los saludo con gusto desde el stand de la Secretaría de Cultura. Y más adelante vamos a tener a un invitado sorpresa con el que vamos a platicar de su vida y su obra. Y además les estaré regalando libros. Regreso con ustedes, micrófonos, Víctor y Laura. Muy bien, ya van a ver qué clase de invitado les tiene Karen, así que quédense. Y también les vamos a presentar un fragmento de la entrevista con Ida Vitale, la ganadora del Premio Fil en Lenguas Romances que realizaste. Tenemos un fragmento de esa entrevista, mañana tendremos otra parte. Una segunda parte. Y además, miren, Microfábulas, Luisa Valenzuela, es un libro bellísimo, de ello vamos a platicar. Luisa Valenzuela va a estar aquí con nosotros para mostrarnos cuál es el contenido y la ilustración bellísima de este libro. Esto es parte de lo que tenemos. Además de que Luisa Valenzuela recibía en su infancia a personajes de la talla de Jorge Luis Borges o Bioy Cáceres. Ahí nada más. Le vamos a preguntar en un ratito más que nos cuente un poco al respecto. Bueno, ustedes saben que aquí comenzamos ya con nuestros contenidos de lleno. Se realizan diversos homenajes, premiaciones. Hay uno que viene muy al caso por el contenido de esta feria. Así es. Vamos a ver el homenaje al bibliotecario. El homenaje al bibliotecario que, bueno, celebra una trayectoria de décadas de un ilustre amante de los libros. Para Sergio López Ruelas, las bibliotecas son la memoria documental de la humanidad. Con más de 30 años de trabajo dedicados a estos espacios del conocimiento, el coordinador de bibliotecas de la Universidad de Guadalajara recibió el homenaje al bibliotecario 2018 que realiza la Feria Internacional del Libro del Estado. Por las múltiples posibilidades que nos ofrecen. También las bibliotecas las debemos cuidar como un tesoro, porque si bien no salvan al mundo, estoy convencido de que pueden promover entre las personas el deseo de cambiar. Me gustaría dedicar también esta distinción que me hacen a todos los bibliotecarios que me antecedieron en este homenaje. Sergio López Ruelas fue el impulsor de este reconocimiento que se instauró en la FIL Guadalajara en 2002 y este año lo recibió por la promoción, formación y profesionalización de las bibliotecas que realizó a su paso por instituciones como el Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios, el Colegio Nacional de Bibliotecarios y el Comité Regional para América Latina y el Caribe. Noticias 22, Karen Rivera. Y bueno, también tuvimos la oportunidad de conversar con la ganadora del premio Fil en Lenguas Romances 2018, quien también, por cierto, se ha hecho acreedora al premio Cervantes, el máximo galardón que se otorga en lengua española. Ella es Ida Vitale y esto es lo que nos comparte de su visión poética. Por una vida dedicada a la literatura, particularmente a la poesía, a la crítica y al ensayo literario, Ida Vitale recibe la presea Medalla Fil 2018 en Lenguas Romances y también recibe este año 2018 el premio Cervantes. Por ello es un doble placer, un privilegio platicar con usted, Ida, en torno a estos reconocimientos. ¿Cómo los recibe? Bueno, lo recibe primero con sorpresa, sobre todo una llamada que fue muy temprana de España. Esa fue la primera sorpresa. Después, bueno, uno va viendo que hay una especie de ritual o de cadena. Bueno, ya uno se va acostumbrando poquito a poco. Pero después esto, todo termina y todos nos olvidamos. ¿Cómo es su proceso creativo? Depende, a veces lento. Bueno, en general es lento porque queda
queda en espera de en otro momento reverlo y corregir o romper o decir, ay, qué bien, ya está. Pero nunca hay un esquema así que se reproduzca igualito. En general, más bien hay un deseo de tener tiempo para. Eso también, la vida no está hecha para la poesía, ¿no? En general. Usted ha atestiguado, pues, una larga perspectiva literaria, ha compartido momentos incluso con Juan Ramón Jiménez. Pues venía a Estados Unidos, donde, pues, creo que era bastante ignorado. Pero bueno, por eso digo, lo de Juan Ramón, la influencia o la importancia para mí de Juan Ramón está en los libros anteriores. No en bueno, sí, claro, la presencia fue muy conmovedora y muy de agradecer, pero pasó por Montevideo unas horas, después fue a Buenos Aires. Fue un momento muy inolvidable de la vida, pero para mí no fue una cosa así muy dimensionada. Usted también pertenece a la generación del 45, ¿verdad? Pertenezco, esas clasificaciones que tenemos que... Es muy arbitraria, es una generación para datar un cierto movimiento. La generación del 27 en España tenía más unidad, creo. Digo, nosotros nunca creo que nos hayamos visto como una generación. Algunos eran amigos, otros no. Algunos no pertenecen, por ejemplo, Onetti. Onetti era un maestro, no era nuestra generación, era mayor. Había un hecho y derecho y con ya una obra. Digo, no es lo mismo que el joven que empieza, no. Pero bueno, las cosas se simplifican. Ay, qué privilegio poder tener una conversación así. Se me fue muy rápido, Víctor. ¿Tendremos más? Tenemos una segunda parte el día de mañana. Bueno, pues yo creo que eso va a estar muy interesante y nos vamos ahora a una pausa muy brevecita, ¿no? Pues estamos con nuestra invitada de lujo. La alquimia de la imaginación, el ABC, la fórmula de ingresar a un universo de eso, de imaginación en donde se hermana la escritura y la ilustración. Luisa Valenzuela, gracias por estar con nosotros. Gracias, Víctor, gracias, Laura, un placer estar acá. Qué belleza tener en nuestras manos este libro. Les voy a ir pasando algunas páginas mientras nuestra invitada nos hace el favor de platicarnos acerca de cómo se desarrolla este proyecto. Luisa, tienes una gran cantidad de libros de narrativa, en fin. Esto tiene una particularidad porque son fábulas, y además un libro ilustrado. Y microfábulas. ¿Cómo se gesta el proyecto? Y todo con la misma letra, eso es lo interesante, por eso es un abecedario, ¿no? Como habrán visto. Se gestó por una casualidad. Ajá. En realidad yo había estado escribiendo microficción desde hacía un tiempo y me encontré con otro microficcionista que me dice, bueno, te tomé una idea tuya de usar la misma letra, de traer otra cosa, y quiero hacer unas fábulas, pero me quedé trabado con un abecedario de fábulas con la W. Entonces, es que no encuentro animal, me dijo él, con la W. Exacto. Entonces yo le dije rápidamente, porque me encantan los animales, digo el wombat, que es un animal australiano que parece entre perro y chancho. ¿De verdad? Y entonces voy a casa y busco la foto del wombat en Google y escribo Walter el wombat de Wellington en la web, con un guanadú, con un worm en la web, no sé, una pavada así rápida, y se la mando. Y él se queda sorprendido porque su proyecto era hacer un animal y la letra, al animal de la letra y un objeto, pero nada más, el resto de la fábula va por su cuenta. Y yo le dije, ¿me permitís? Eso se llama Miroslav Sheva. ¿Me permitís hacerla con toda la misma letra? Yo le dije, sí, por supuesto, no soñaba con tener ese desafío. Y así fueron naciendo estas microfábulas con mucha felicidad, porque
es algo que me dio mucha alegría, ¿no? Luisa, ¿qué le revela el hecho de hermanar este universo escrito con la ilustración? Quiero pensar que a veces estos matrimonios de pronto les sorprende ver imágenes de lo que usted inicialmente concibió. Pero es maravilloso porque vino después, ¿no? Por supuesto, pero en algunos me los politizó un poco. Entonces creó situaciones argentinas medio políticas, hay una mesa de enlace de una discusión con el campo donde están las vacas, y puso en la Z puso un puente entre la Argentina y Uruguay, que es el puente de Zárate, que muchos conflictos había en ese momento por la pastera que está en Uruguay y que cerraron el puente. Entonces puso ese puente, entonces tuve que agregar Zárate a la Z porque estaba el puente de él, así que en algunas cosas comentó, ¿no? Y enriqueció el texto. Enriquece el texto. Y quedan muy lindos en esta presentación. Están bellísimos. Ahora, la tradición de las fábulas, que son relatos muy breves, relatos que tienen una moraleja, que viene desde tiempos muy antiguos. Muy famosas son las fábulas de La Fontaine, que además hay el empleo de los animales representando los vicios y las virtudes humanas. Con frecuencia son en rima, ya lo decías hace un momento, en este caso es utilizando además la misma letra en todas las palabras del relato, lo cual implica pues un oficio que desde luego ese es el desafío, ¿no? Lo tienes, y también una gracia, no solamente para niños, porque quiero imaginar que esto es para cualquier público. No lo pensé para niños. En realidad nunca pienso en niños. Pero bueno, soy una mujer desnaturalizada. Sí, porque uno piensa en fábula y dice, fábula, sí, para que los niños aprendan. En este caso, no. Sí, pero no solamente. Pero es muy complejo, porque el vocabulario es muy complejo. Si bien tiene un glosario al final para contar las palabras que son argentinismos, que son difíciles, que son raras, no son tan usuales. Y también tengo muchos mexicanismos, entonces se los explico al público argentino de otras partes. Me encantó hacerlo, porque los desafíos, estas propuestas enriquecen la imaginación de alguna manera. Jamás se me habrían ocurrido historias, estas historias que aparecen ahí no se me habrían ocurrido jamás si no tenía la necesidad de decirlas con la misma letra. Entonces todo con la misma letra, salvo las preposiciones y los artículos, hace que adaptes toda la historia a una situación que la naja en el Nilo, en los nenúfares, esas cosas, viene por la N. No se me habría ocurrido jamás la NASA, todos los problemas esos. El elefante que es elegante, no sé qué. Sí. Luisa, siempre es tan importante ¿qué tan importante considera que es el aspecto lúdico en la creación literaria? Es una parte que puede enamorar al lector. ¿Qué tan importante es tenerlo en cuenta en la perspectiva creadora? Víctor, yo creo que el aspecto lúdico es importante en toda la vida, te salva la vida, porque vivimos momentos atroces, hay cosas feroces que no queremos ni enfrentar, y si los tomamos con un cierta, no te digo sarcasmo ni mucho menos, pero una cierta ironía, con un humor, ¿no? Con un poco de gracia, son más comestibles, no los podemos tragar, si no son intragables. Así que yo creo que a mí el sentido del humor me salva en muchas situaciones. A eso me condena, porque a veces una broma de estas es peligrosa, pero bueno, estamos dispuestos a arriesgar todo por la palabra. Luisa, qué hermoso ejemplar nos acabas de ofrecer. Es un regalo, yo creo que muy recomendable para ahora que está acercándose el fin de año. Es divino. Es un regalo para mí. Puede ser. Fue mi cumpleaños anteayer y bueno, pues regalo divino. Muchísimas felicidades. Salió. Y es un regalo para cualquier público. De verdad, es un placer que uno pueda encontrarse con este tipo de publicaciones que nos afirman eso, que el libro impreso sigue siendo una joya, sigue siendo una parte indisoluble de la humanidad y siempre va a estar ahí mientras se hagan este tipo de libros. De verdad que muchísimas felicidades, muchas gracias. Y Víctor, ¿qué te parece si seguimos hablando, desde luego, de libros, pero un aniversario de una editorial que publica este tipo de obras realmente de primer nivel? Se trata de Anagrama. Hay una conversación con Jorge Herralde sobre el 50 aniversario de esta editorial que realizó nuestro compañero Alberto Aranda. Así es, Alberto platicó con él y nos habla del derrotero que ha seguido en la vida y en las letras este importante editor. Pues en esta ocasión es un gusto poder conversar con Jorge Herralde, creador, fundador de una de las editoriales más entrañables, Anagrama,
Señor, muchísimas gracias por este Gracias por a este tiempo. vosotros. El próximo año Anagrama va a cumplir 50 años. Exacto. Antes de hablar, Parece que fue ayer. ¿verdad? Antes de hablar de lo que están planeando para celebrar, para conmemorar, hablemos un poco cómo es voltear a ver ese ayer, cómo surgió Anagrama y cómo es verlo a 5 décadas ya. Ya, bueno, haciendo muy sintéticamente, la primera década fue que empezó en la exaltante década de finales de los 60. ¿Cómo se educa el ojo de un editor? Pues mira, intuición, la sensación, calidad y pertinencia y muchísimo trabajo y mucha lectura, muchos viajes, estar con todas las antenas puestas, seguir todas las publicaciones de países que yo pueda leer, que son bastante, excepto alemán y polaco, que pueda leer, y luego muchos viajes en permanente contacto con autores que te recomiendan autores, que estás de acuerdo o no, para publicarlo al menos. En realidad es la información, el trabajo es fundamental, y tener unas ideas claras y que conformen un catálogo armónico dentro de su diversidad. Los autores más significativos de nuestro catálogo. Ajá. ¿Qué son? Una lista infinita. El British Dream Team, los Patricia Highsmith y John Kennedy Toole, los Beats, los grandes franceses que ahora tienen como unos 70 años, que los empezamos a publicar hace 30 o a la mayoría, y tantos otros autores. Y cómo están Magris, Calasso, Barico. Lo realmente difícil es hacer una selección de 50 y aún antes de 25. Y premio Anagrama de Crónicas o Crónicas de Sergio González Rodríguez. Es un homenaje a este gran periodista, tan arriesgado, tan valiente, tan gran amigo, y que publicó, entre otras, Huesos en el desierto, que ha quedado como una obra maestra ineludible. ¿Es para obra inédita, para nuevas inédita. Plumas? Sí, para periodismo de no, inédita. Como los otros premios, el único requisito es que sea inédito. Puede ser un caso, porque un escritor ya bastante consagrado. ¿Se imagina su vida sin las letras, sin esta labor de editor? No, en absoluto, porque yo no estaba predestinado. Tenía una familia industrial metalúrgica. Yo estudié sin desgana ingeniería industrial, mientras paralelamente leía mucho y buscaba otras cosas. Tuve varios proyectos y fantasías editoriales, hasta que finalmente un día decidí, me lanzo a la piscina o quemo las naves, en el año 67, y desde entonces, por decirlo un poco melodramáticamente, ahí encontré la felicidad. Muchísimas gracias, señor Herralde. Gracias por este tiempo, y que vengan más libros, más títulos, por favor. Esto seguro, seguro. Por favor, gracias. Vocación por las letras, ¿verdad? Sin duda. No, es que aquí tenemos varios libros que nos han venido trayendo de diferentes autores. Realmente son unas ediciones que ustedes reconocen inmediatamente por el diseño, pero sobre todo por la calidad de los autores y esta colección que ha logrado Anagrama, que bueno, pues cómo no van a estar celebrando el aniversario de medio siglo de esta editorial, que pues es un ejemplo de calidad. Se dice fácil, pero es verdaderamente un reto, y es un doble mérito el hacer de la vida la literatura misma también. Fíjate que muchas veces, Laura, circulamos por las ferias, tomamos libros y vemos cosas que nos llegan sin estar plenamente conscientes. Ese es el caso de Bea Lozano, una ilustradora española, que nos va a compartir cuáles son dos de sus influencias que le llevaron a ganar un importante premio aquí en la FIL.
Estas imágenes que usted ve son surgidas de la imaginación de Bea Lozano, ilustradora española nacida en Salamanca y que ha ganado la 9ª edición del catálogo Iberoamérica Ilustra. Bea, muchas gracias por la entrevista. Háblanos del concepto. ¿Qué nos presentas aquí? El jurado ha destacado situaciones cotidianas con elementos oníricos. Sí, en realidad es un relato de Ricardo Piglia, al que empecé a ilustrar, y narra la historia de una mujer que se llama Rosa Malavia, que recoge flores en la Chacarita y las vende en la puerta del box, y entonces tiene una relación de amistad con Macedonio Fernández. Entonces ellos hablan en la pieza de un hotel, y a partir de ahí es un poco... pasa un poco al onírico, que se encuentran porque él está muerto, se encuentran un poco en un espacio que no sabes bien dónde está, es la eternidad o qué es. La relación con la literatura, pero también está la relación con la pintura. Al ver estas imágenes nos recuerdan a Chagall y a Matisse también. Háblanos de la influencia que tú tendrías en este trabajo. Sí, en realidad la verdad que en cada proyecto intento un poco empaparme pues un poco de diferentes influencias, investigo sobre la época, sobre el autor del texto, un poco sobre todo, y entonces a medida que voy haciendo me van viniendo diferentes influencias que voy investigando, en el caso sí, Matisse, Chagall, o incluso de cine también, o de otros textos. Me influye un poco todo lo que tengo un poco a mano en ese momento. ¿Qué modificaciones encuentras hoy en día en el ojo del ilustrador y de quien ve tu obra? Vale, pues a nivel... sí, ha cambiado totalmente con Internet, con los medios. Ahora tienes una red social como por ejemplo Facebook, Instagram, y tu trabajo lo pueden conocer en otra parte del mundo, sin necesidad a lo mejor de tener que, no sé, ir a ese país, a lo mejor llevar un portfolio. Entonces, en ese sentido, además puedes conocer trabajos de otros ilustradores, otros artistas. En ese sentido te enriquece muchísimo y abre muchísimas puertas. Han sido más de 600 participantes en esta edición, y yo creo que eso también te permite, pues no sé, encontrarte con esos otros creadores y tener una perspectiva de cómo se está imaginando, cómo se está ilustrando Iberoamérica. ¿Cuál es esa impresión que tienes? Bueno, creo que Iberoamérica es uno de los puntos de referencia a nivel de ilustración, porque hay una creatividad y no sé, creo que es uno de los momentos de la ilustración y la ilustración en Iberoamérica. Creo que los ilustradores iberoamericanos tienen muchísimo talento, tienen una creatividad muy grande y aportan mucho con sus historias, con su lenguaje, con su forma de contar, y eso nos enriquece a todos, yo creo, a cualquiera. Bea Lozano, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Usted puede apreciar el trabajo de Bea en el área internacional de la Expo Guadalajara, donde se está desarrollando la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y también donde usted puede encontrarse con otros ilustradores de Iberoamérica en una selección. Y pues ahora vamos a otra área de la FIL de Guadalajara, aquí en la Expo, donde ya está lista nuestra compañera Karen Rivera. A ver, vamos contigo, Karen. Víctor, Laura, continuamos aquí en el stand de la Secretaría de Cultura y me acompaña Alejandro Markovich. Alejandro, muchas gracias por este tiempo para Canal 22 para platicar de su libro Vida y Música de Alejandro, un libro que publicó en 2015 y que ahora se reedita. Compártenos, Alejandro, un poco la esencia que contiene esta publicación. Bueno, platicábamos recién antes de entrar al aire, para los que ya conocen el libro, ya sea porque lo tienen o lo han visto, la portada es diferente, anunciando una nueva edición y en un formato que Penguin Random House, que es la editorial que compró a la editorial original, lo lanzó en un formato de bolsillo, un poquito más chico, pero exactamente con el mismo contenido. Para los que piensan que es otro libro o que le cambié o le agregué, en realidad es el mismo libro, pero afortunadamente tuve el tiempo, no solamente de diseñar una nueva portada con ellos, sino de agregar algunas fotos, agregar más pies de página para explicar mejor algunas cosas, corregir erratas, rediseñar algunos párrafos para que se entiendan mejor, pero hasta donde terminó el libro anterior, igual termina este, ¿sí? O sea, como que no dije, bueno, voy a agregar 3 años más de mi vida. Ahora, la parte más importante de esta nueva edición, creo, es la discografía que agregué. Me tomó mucho tiempo hacerla, revisar todos los discos en los que he participado, ya sea como artista dentro de un grupo, como artista solista, como guitarrista invitado en algún disco, que las invitaciones empezaron hace 30 años, con Gerardo Enciso, aquí de Guadalajara. Y también los discos que he hecho como productor,
Entonces, ya si te fijas en el libro son, si no me equivoco, 30 páginas, ¿no? 30 páginas de créditos. Alejandro, Información importante. Alejandro, algo importante es que nos narras tu vida y cómo ha sido tu trayectoria musical, pero además podemos entender la esencia de las transformaciones que ha tenido el rock. ¿Cómo observas tú el rock en el siglo XXI? Bueno, yo crecí en algún momento, ¿no? A partir de los 14, 15 años, escuchando el rock británico, el rock inglés en general, empezando por el pop de los Beatles y luego rock y como te le quieras llamar, pero yo nunca perdí de vista que yo crecí en Latinoamérica, primero en Argentina, que fue donde nací, y luego en México. Y a mí me hace mucho ruido esto de ser rockero, ahora en los festivales de rock meten grupos a cerrar, o sea, los grupos más importantes son gruperos, Pesado, Los Tigres del Norte, ¿quién más? Intocable, y demás. O sea, es como, bueno, ¿qué somos? Y ahora a los rockeros los invitan a cantar con Los Ángeles Azules y demás. Entonces, yo me veo como un músico, ¿no? Yo aprendí a tocar la guitarra de una manera técnica. La música para mí es do, re, mi, fa, sol. Si la quieres poner en un género o en otro, pues está bien, son etiquetas, pero lo importante es qué estás diciendo. Entonces, muchos dicen, no, es que yo soy rockero. Yo soy latinoamericano, para el caso. Y me hallo muy bien tocando una cumbia en mi disco solista que saqué hace unos años, o tocando ranchero, o tocando bolero. Y sí, traté de tocar rock, pero es que en algún momento para nosotros el rock era Led Zeppelin y todo esto. Hoy en día, ¿qué es el rock, no? Muchos dicen, es que soy rockero, pero no importa si estoy cantando una ranchera, soy rockero. Pero Alejandro Fernández, ese sí no es rockero. Bueno, para el caso canta mejor Alejandro, ¿no? O sea, no entiendo. Algo importante que también podemos encontrar en este libro es la cuestión del exilio. Tú llegaste a México a consecuencia del exilio argentino, tú también fuiste exiliado de una banda. Compártenos un poco el término que inunda también estas letras. Bueno, lo del exilio sí viene, y esto está narrado en el libro, viene de generaciones, ¿no? Mi familia, digamos, 2 generaciones atrás, más o menos, fueron forzosamente exiliados de Europa del Este cuando vivían en el Imperio Ruso y fueron perseguidos por un zar antisemita, ¿no? Entonces llegaron a América a causa de eso, un error histórico, ¿no? Pero afortunadamente eso pues redefinió mi identidad y entonces soy latinoamericano y no soy judío de Europa del Este, ruso, no sé qué. El exilio ha sido parte de mi historia. Y lo del grupo, pues es interesante, ¿no? Porque por razones que son ajenas a mí, cuando he terminado mi estancia en un grupo muy famoso llamado Caifanes, ha sido de una manera por voluntades unilaterales, ¿no? Pues que me han orillado a estar un poco en la periferia del rock, haciendo muchas otras cosas, colaborando con artistas norteños, por ejemplo, ¿no? De Guadalajara, como la banda Macha, la banda Maguey, con grupos de Monterrey, tocando con orquestas sinfónicas. Y sí, de alguna manera también tiene que ver con regresar a ese origen, ¿no? De que, bueno, soy rockero, ¿qué significa esto, no? Estar en una banda de rock, y si no estoy en la banda, entonces no soy rockero, o donde sea soy rockero, o a fin de cuentas soy un músico. Yo me veo como músico. Alejandro, muchas gracias por este tiempo. La invitación está hecha a que lean este libro, Vida y Obra de Markovich. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más información aquí a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pues gracias a Canal 22 y a la FIL. Bueno, qué gusto que estén con nosotros, que estemos disfrutando de todo lo que nos ofrece la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ahora ya se anuncia como un festival cultural, Víctor. Sin duda, como un espacio de reflexión, como el organizado bajo el tema de Muro a Muro, que reflexiona sobre las democracias, la inclusión. Una de las participantes ha sido Amaranta Gómez Alberto Aranda. Tuvo la oportunidad de platicar con ella y reflexionar sobre particularmente 3 aspectos que compusieron su participación.
La última vez que nos reunimos con Amaranta Gómez fue para hablar sobre VIH y cómo se estaba expandiendo en las comunidades indígenas. Ahora nos reúne aquí en Guadalajara por su participación en el ciclo de Muro a Muro. Amaranta, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Me estabas diciendo que vas a enfocarte a 3 puntos muy particulares en tu participación. Tú que has luchado por muchos años por los derechos de las personas, ¿no? Bueno, sobre todo de la comunidad. Sí, en realidad son muchas poblaciones, son como muchas, recordarás que soy una persona indígena de origen zapoteca del Istmo de Tehuantepec, soy una mushe, que es similar a las personas trans, vivo con una discapacidad, viajo por el mundo, y entonces tengo como varias intersecciones que quiero colocar justo cuando estamos hablando de cambios políticos sustantivos que están ocurriendo en América Latina. Y estos cambios en democracias, bueno, que se asumen democracias, pero que no son progresistas. Un ejemplo muy claro y muy vigente son Brasil, por ejemplo, El Salvador u Honduras, y México en un punto, que me parece que deberíamos de seguir observando. ¿Cuáles son estos 3 puntos que vas a abordar en tu participación en el ciclo? Mira, en la lucha de los derechos humanos en general, en nuestra región por lo menos, una de las cosas es que muchas de las poblaciones hemos logrado algo que todo mundo no lo puede negar, que es la visibilidad. La visibilidad social. Hoy hay un movimiento LGBTI latinoamericano, tampoco se puede negar. Hoy hay una ola latinoamericana de pañuelos verdes de las mujeres que tampoco se puede negar. Esa visibilidad es el primer punto que quiero hablar, porque se pone en riesgo cuando se ganan democracias no progresistas, ¿no? La segunda tiene que ver con la participación. O sea, la gente se mueve, sale a las marchas, genera ponencias, hace talleres, cursos y demás. Pero cada quien desde una visión como muy parcelaria del asunto. Nos olvidamos de ver el campo de los derechos humanos en su totalidad y nos volvimos como esas pequeñas parcelas de temáticas, ¿no? Y no hemos tendido o no hemos sido capaces de construir puentes comunicacionales que no sea más fuerte. Lo único que no podemos aceptar en las democracias es que se impongan los derechos de unos sobre los otros. Y efectivamente hemos logrado avances y lo que necesitamos garantizar es no dar un paso atrás sobre esos avances en derechos civiles, económicos, culturales, ¿no? Y de género también. ¿Cómo decirle a las personas que apoyen y que no se pierdan estos derechos ganados? Sí, yo creo que una reflexión que deberíamos de tener cada vez más presente es, se nos olvidó el dolernos por el otro o la otra y no seguir pensando que el otro o la otra es la fuente de todo mal per se, porque no lo conozco, sino que nos permitamos conocer al otro, a la otra, porque ahí el gran valor de la diferencia está ahí en su riqueza. Podríamos seguir hablando por horas de estos temas porque además te apasionan muchísimo y los has manejado desde hace muchísimo tiempo. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Y espero verte pronto. Gracias. Gracias. Bueno, coincidirás, Víctor, que es muy enriquecedor escuchar a gente tan diversa que tiene planteamientos, en este caso una socióloga, una antropóloga social, y de pronto vamos a escuchar a lo mejor a un politólogo, una politóloga o a una autora como Luisa Valenzuela, a un rockero como Markovich hace un momento. En fin, esta es parte de lo que nos ofrece la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que pues tiene otros contenidos al respecto de Muro a Muro. Interesante colocar la construcción de la democracia, responsabilizar al ciudadano, responsabilizarnos todos de la construcción de esta en la diversidad, incluso allende nuestras fronteras. Es el caso de una figura que se ha colocado en los últimos años como punta de lanza en la defensa de los derechos de la comunidad hispana mexicana en los Estados Unidos. Se trata de Antonio Villarraigosa, él también participó en este foro. Pues nos encontramos con el señor Antonio Villarraigosa, que ustedes ya lo conocen por su carrera política y porque se ha vuelto pues un símbolo, si me lo permite decirlo. Muchas gracias por estos tiempos. Para todos los latinos que estamos de este lado del Río Bravo, muchas gracias por estos tiempos, por estos minutos de conversación. Usted viene a platicarnos y a participar en un ciclo que se llama De Muro a Muro. Primero quiero decir gracias por la entrevista.
No sé si todos saben quién soy. Soy Antonio Villaraigosa, exalcalde de la ciudad de Los Ángeles y expresidente de la Asamblea Estatal de California. La verdad es un hijo de un abuelito que vino de León, Guanajuato hace 100 años, más de 100 años a los Estados Unidos, pero alguien que entiende muy bien que México y los Estados Unidos deberían de tener una amistad fuerte, deberían ver la frontera como una oportunidad, como un puente, ¿no?, en vez de muros. ¿Cómo ve usted este fenómeno de los migrantes hondureños que pasaron ya por México o que están pasando por México hacia los Estados Unidos y las medidas que se están tomando en la frontera norte? Mire, lo que vemos mundialmente, no aquí nomás en la frontera con México, lo vemos en Europa con los musulmanes y la gente de Medio Este, con los africanos y el sur de Europa. Hay gente que están buscando una mejor vida, saliendo de pobreza o de violencia, como el caso de los hondureños, los guatemaltecos y los salvadoreños que han venido a los Estados Unidos. Y la verdad es que tenemos que entender que cuando la gente tiene hambre, van a ir a un lugar donde se pueden comer. Diciendo eso, cada país tiene el derecho de fortalecer sus fronteras y decir cuáles pueden entrar. Un país humano debería de basar su política migratoria, de asilo, de la política migratoria en general, en los derechos de ser humano. Y desfortunadamente la administración de Donald Trump no lo está haciendo. ¿Usted considera que habrá un segundo periodo del gobierno de Donald Trump? ¿Es posible? ¿Están los elementos dados en Estados Unidos para que esto suceda? Mira, ¿o es pronto para ver eso? Absolutamente es posible que Donald Trump puede ganar otra vez. Por eso he planteado a los demócratas, tenemos que hablar mucho más de la economía, mucho más de una economía que no está trabajando para suficiente gente, incluyendo a una amplitud de la gente que trabaja, que contribuye a votar. Y yo me voy a dedicar a ese trabajo. Pues un personaje interesantísimo en el vínculo Estados Unidos-México. Él, cuando era alcalde de Los Ángeles, desarrolló una actividad importante en el encuentro de estas dos culturas que no son antagónicas. Sí, una vez más, construcción de democracia en ambos lados de la frontera, fortalecimiento de los derechos humanos y pues al final reconocimiento humano. Pero Laura, tenemos otras cosas también, otra trinchera en la que se libra también la construcción de la democracia, está pues en el periodismo cultural, en una tónica más jocosa. Karen Rivera tuvo la oportunidad de platicar con algunos de los colegas, compañeros que se dan cita aquí en la FIL de Guadalajara. Vamos a verlo. Si uno visita la FIL Guadalajara, se encontrará en los pasillos y salones más que escritores y libros. Grabadoras y micrófonos cuelgan de un clip en bocinas de audio y tabletas, computadoras, celulares o, como dicen en la vieja guardia, libretas y bolígrafos se observan en las presentaciones de autores, entregas de premios, homenajes y conferencias. Son de ellos, de los periodistas de la fuente cultural, responsables de difundir lo que sucede en este encuentro. En México es el que más aporta periodistas a la cobertura de esta feria. Yo creo que estaremos hablando de cerca de poco más de 2,000 que representarán a cerca de 300 medios y que vienen tanto de las grandes ciudades, pero también hay gente que se viene de Puebla, de Mérida. Prácticamente nos visitan de todos los estados del país. Este es mi 13º año consecutivo que cubro la FIL. Y pues la principal satisfacción ha sido la convivencia cercana con los escritores. Encontrarte estas sorpresas que te trae la literatura siempre, autores grandes, consolidados, autores olvidados también.
Lo que implica estar aquí es un gran privilegio, la verdad es que te den esta asignación es que te den un voto de confianza. Ahora, el mayor reto es cuestión de magnitudes. La feria es muy grande y el espacio donde yo informo, la brevedad es lo que impera. Más que reto es una gran responsabilidad, ¿no? Estar al pendiente de en este caso hay cerca de 4,000 actividades, obviamente no se puede todo. Yo lo que ahora estoy buscando desde hace muchos años, llevo 18 años cubriendo esta feria. Entonces ahora lo que busco es como sorprenderme y sorprender al auditorio también. Voy en busca de lo pequeño, de las editoriales independientes, de estos esfuerzos que están haciendo. Lo que yo trato es de transmitir la emoción que despierta los contenidos o los personajes que se presentan para que entonces otros quieran sentir esa misma emoción. Pero sí estar enfocado, pues qué autor está aquí presente, ¿no? Qué premio Nobel, qué premio Cervantes están aquí dando la batalla, por decirlo así. Para los periodistas culturales, las horas de sueño y de comida aquí no tienen lugar. Los 3 días que llevo aquí o 4, me he quedado dormido vestido y con luz prendida y todo. Y entonces despierto a las 4 y digo, oye, el despertador, ¿qué? Pues ya me doy cuenta que no me han dado la orden, falta apartar los tweets, el poema, el libro, los insertos. Y pues te duermes y te levantas leyendo libros, tratando porque te los dan casi al último, algunos vienen de España, no te los pueden dar antes. Y es una feria en que tienes que desayunar bien, porque ya es conocido que no se come, ¿no? Se come cena, dice. Te desayunas, te vienes aquí a la sala de prensa, a la Expo Guadalajara, a revisar los pendientes que tiene, a cubrir las conferencias de prensa, más la agenda que tú llevas del día a día. Y de repente pienso que no hay forma de prepararse, ¿no? Porque algunas cosas sí las traes leídas, pero siempre te gana todas las noticias de última hora y del día a día. La mayor gratificación que yo he sentido es cuando ando por los pasillos y en más de una ocasión cada año me ha sucedido que me dice la gente, vine por usted. Que implica ver a un lector acercarse a ese gran escritor, la verdad es que no tiene precio. Pues no se compara con ninguna otra feria del país, ¿no? Realmente es una cobertura importante, un trabajo sobresaliente. Es una fiesta que es durante toda la mañana y es una fiesta en la noche. Y es una fiesta durante 9 días, como buena fiesta de pueblo. Gracias. Noticias 22, Karen Rivera. La fiesta de las letras, que la vi, pues ya estamos viendo. Fiesta en la mañana, fiesta en la noche, pues hay que entrarle. Hay que entrarle, desde luego un gran saludo a todos estos compañeros con quienes tenemos la oportunidad y la bendición de compartir esta cercanía con la literatura y desde luego pues transmitirla a ustedes que nos regalan el favor de su atención. Y fíjate que dentro de esta no es la única aventura en periodismo cultural que tenemos a veces a través del año, hay otras, Laura. Efectivamente, fíjese que justo se presentó este libro que versa sobre el periodismo cultural y es escrito por Jesús Alejo Santiago, como estamos viendo. Es una colección muy interesante que se llama Periodismo Cultural, que se realiza desde hace muchos años. Hay una gran cantidad de textos que han sido reunidos dentro de esta colección. Vamos a ver de qué se trata, porque incluso hay una discusión de hasta dónde llega el periodismo cultural, es crónica. Vamos al corte, si les parece bien, escuchando el comentario del autor de este libro, Jesús Alejo Santiago. Vamos. De los placeres que da la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es podernos encontrar con los amigos. Chucho, muchísimas gracias por este tiempo. Tú has cubierto la feria muchísimo tiempo y ahora también vienes como presentador. Tenemos este libro de Jesús, Ritos y Retos del Oficio, que se ha construido ya a lo largo de varios años. Fue un esfuerzo un tanto largo para poderlo concretar. Ahí tenemos textos de Humberto Musacchio, de Alberto Salcedo Ramos, este cronista colombiano, de Juan Villoro, por supuesto, de Héctor de Mauleón, de Nicolás Alvarado, Julio Patán, que insisto yo, son los nombres que de pronto nos quedan en la memoria muchos de nosotros. Pero están muchos reporteros, de mucha gente que solo vemos su crédito en la nota o cuando nos envían la información a través de la televisión. Y es eso, reflexionar sobre nuestro quehacer. Eso es lo que viene en este libro. ¿Qué experiencias, qué conocimientos, de qué temas se hablan aquí? Cada actividad, cada encuentro, digamos, tiene como un eje central.
El primer año lo que intentamos hacer fue ofrecer una especie de panorama de cómo ha estado el periodismo cultural en nuestro país. Entonces, ahí tenemos desde la reflexión sobre el diarismo, sobre los retos con las nuevas tecnologías, que ya no son tanto, pero con la web, la internet, cómo debía cambiar o no nuestro lenguaje, pero también qué significa hacer periodismo cultural en la actualidad, ¿no? Al final de lo que se trata es del intercambio de ideas para mejorar nuestro trabajo, para tratar de impulsar este periodismo cultural que de pronto pareciera estar ahí completamente olvidado, pero que está presente, que se está desarrollando todos los días y que además nos permite mirar de otra forma la realidad. Este es un trabajo que sin, por ejemplo, el apoyo de Baltasar Domínguez de Radio UNAM, sin el apoyo de Janet Aguilar del Universal, de Carolina López Hidalgo, Juan Carlos Valdés del Instituto Mexicano de la Radio e incluso, aunque muchos no lo crean, de Alfredo Ortiz de Radio y Televisión Mexiquense, sin duda esto no lo hubiésemos logrado concretar y es importante que se siga concretando con el apoyo no solo de este equipo, este colectivo de Letra por Letra, claro, sino de todos ustedes, que es fundamental para seguir dialogando. Y que lo hacen en su tiempo libre y por el amor al periodismo cultural. Además, ¿no? Además. Muchas gracias por el libro. No, gracias por este trabajo. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos con esta transmisión. Como pueden ver ustedes, estamos, digamos, a media semana y el ambiente que se está viviendo realmente es muy, muy festivo. Hay gente por todos los pasillos, hay un área internacional que se agregó después de algunos años de la feria, puesto que las editoriales que provienen de otros países y que publican en otros idiomas, como puede ser francés, italiano, alemán, necesitaban más espacio y para ello se han ido a través de los años agregado diversas secciones. Y bueno, pues es un reto, como veíamos, Víctor, hace un ratito, el poder recorrerla todo, no solamente para los periodistas, sino también para el público que viene, porque no te alcanza el día. O sea, si quieres venir un día, no, tienes que venir varios días para poder hacer un recorrido cabal y darte cuenta cuáles son las novedades y cuáles son las tendencias, como el tema de ilustradores, de novela gráfica, que antes no existía. Sí, desde luego, hay que venir con tiempo y sobre todo con disposición para ver a cuidado y en profundidad. Una de esas ofertas ha sido la de el país invitado de honor. Efectivamente, Portugal, que trae una delegación muy interesante que viene encabezada por Antonio Lobo Antunes, quien ganó el premio File Lenguas Romances. Vamos a ver qué otras ofertas nos tiene esta delegación. Lidia es una mujer presente en la literatura europea y en especial portuguesa. Fernando Pessoa le dedicó Las rosas del jardín de Adonís y José Saramago la describió en sus novelas. Presente desde el siglo I, este personaje llega a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con una coreografía dirigida por la Compañía Nacional de Danza de Portugal. Es una compañía de repertorio que tiene una responsabilidad por la historia de la danza, por la preservación de todo que es el patrimonio de la danza. Y creo que también tiene una responsabilidad en su ligación con la comunidad artística, primero portuguesa naturalmente, pero también con otros coreógrafos de todo el mundo. La dependencia fue creada en 1977 y es considerada una referencia de la danza clásica en Portugal. Bajo la dirección del coreógrafo Paulo Ribeiro, Lidia formará parte de las actividades que se realizarán como parte del programa cultural de la FIL Guadalajara. A este espectáculo se suma un concierto de guitarra portuguesa a cargo del músico José Manuel Neto y la presentación de las obras de teatro by Heart de la Compañía Nacional de Teatro de Portugal y Consentimiento, esta última presentada en el patio de los Naranjos del Instituto Cultural Cabañas. Noticias 22, Karen Rivera. Víctor, hace un ratito cuando presentábamos la nota en torno al trabajo de los periodistas culturales, se hablaba de las tecnologías y ya no sabemos si llamarlas nuevas tecnologías o cuáles serían las nuevas tecnologías, cuáles son las tecnologías actuales. En fin, hay una discusión que tiene mucho que ver con esto. Y desde luego está cambiando todos los sectores, está afectando, modificando la percepción del mundo de sectores muy amplios. Fíjate que Alejandro Pisanti presenta en el libro Llámame Internet una exploración de cómo está cambiando esta tecnología, el Internet particularmente a los jóvenes y las prevenciones y potenciales que este medio puede ofrecer. Vamos a ver la nota.
Hoy en día la presencia del Internet es innegable, sin embargo, como herramienta plantea cuestionamientos en la esfera psicológica, social e incluso política. Parte de estos temas son abordados en Llámame Internet, un libro de Alejandro Pisanti. Alejandro, muchas gracias por la entrevista. ¿Cuál es el planteamiento de Internet? ¿Cuáles son los sesgos que usted aborda? El texto está dirigido a jóvenes, digamos preparatorianos, bachillerato, primeros años de la universidad. En el libro hablo sobre todo de algunas conductas comunes a las que se enfrentan nuestros jóvenes, como los motivos económicos de las redes sociales o, por ejemplo, algo que les es muy cercano, que son lo que se conoce como influencers o influenciadores. Muchas veces son personajes que podemos pensar que inocentemente nos están hablando acerca de las bondades de un producto, unos zapatos deportivos, una pantalla de televisión, un perfume, ¿no? Y en realidad es una persona que está cobrando por ello. ¿Qué tan consciente está la juventud actualmente de los peligros y ventajas que ofrece Internet? Pues creo que no mucho, porque como le digo, muchas veces le damos mal uso y no sabemos realmente como lo que encontramos, si es bueno o es malo. Aquí lo malo es cómo lo utilizan. Tiene su lado adecuado para utilizarlo, así como el incorrecto. Tenemos todo el conocimiento, sabemos lo que puede pasar, sin embargo tenemos esa parte de si no nos ha pasado nada no respetamos o no nos importa tanto. ¿Qué nos falta y hacia dónde debería de apuntar la reflexión en torno a Internet, particularmente dirigido, como usted lo hace, a las nuevas generaciones? Yo creo que tenemos que buscar identificar muy bien cuáles son los beneficios que estamos obteniendo de Internet y cuáles son los grandes factores sistémicos que los ponen en riesgo. Y en esos tenemos que pensar muy bien qué queremos como sociedad, de dónde viene la desinformación. Por ejemplo, de los fenómenos que más llaman la atención en los últimos años son los llamados fake news o falsas noticias, que en realidad es desinformación. ¿Quién promueve la desinformación? Por un lado, ¿con qué objetivo? Y por otro lado, ¿por qué es efectiva? ¿Qué está pasando dentro de nuestras cabezas que nos hace que algo que debería ser una evidente falsedad lo demos por cierto? Bueno, pues es una discusión que está presente en este libro de Alejandro Pisanti, pero también en un proyecto que se llama Pictoline. Así es, un proyecto de ilustración que retoma el lado positivo que también desde luego tienen las nuevas tecnologías. Vamos a ver esta nota que preparó Perla Velázquez. Y con esto nos despedimos, Víctor, ya se nos fue rápido este programa. Gracias por estar con nosotros. Mañana les tenemos otra emisión de Noticias 22 desde acá. Además, les pedimos que estén al pendiente de nuestras redes sociales y de Noticias 22 Digital, porque ahí les informaremos sobre la transmisión de otros encuentros. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Muchas cosas se pierden en Internet. Creo que en esta era es muy importante ser señal y no ruido en Internet. Todo nace viéndonos a nosotros mismos como si fuéramos usuarios. Todo lo bajamos pensando explicar partiendo de la idea que nadie sabe nada y cuando logras ponerte en esa base, bueno, a partir de ahí plantear cuál sería la mejor forma para explicar una historia, una información, pero justo lo que nos proponemos es que la información pueda ser digerida y entendible por todo el mundo. Algo muy importante para nosotros es llegar a un nivel de veracidad. No publicamos nada que no esté doble checado, siempre tenemos contactos que son especialistas en diferentes áreas, ya sea de ciencia, física, política, etcétera, para siempre tener corroboradas nuestras fuentes y nada de lo que publicamos sale sin pasar por ese filtro. Nos gusta utilizar la información justo cuando sentimos que la ilustración, cuando sentimos que la ilustración va a ayudar y a transmitir algo que ya no puede el texto, ¿sabes? Entonces cuando los complementas, pues hacen un gran equipo, ¿no? O sea, obviamente hay cosas que el texto hace que los dibujos no, y viceversa. Entonces es entender un poco esa sinergia, ¿no? Entre lo que quieres comunicar y pues hacer como un gran equipo entre lo visual y lo que se redacta y lo que se percibe y lo que quieres que se entienda.
fijamos mucho en lo que la gente está hablando, o sea, desde un meme, un tema político, un tema social, o sea, realmente a veces pensamos que las personas en internet solo quieren ver como gatitos y no, o sea, de verdad no, o sea, hay gente que como le puede gustar ver el Oblígame Perro, pues también te puede hablar de política y te puede hablar de situaciones como socioeconómicas muy locas, ¿no? Hay mucha información muy valiosa, pero no está planteada o diseñada de tal forma para que más personas puedan entenderla o puedan disfrutarla o puedan usarla. O sea, hay mucha información, incluso utilitaria, ¿no? Que realmente tiene un valor súper como importante para las personas y en gran parte debido a que no está como tan bien planteada o planteada para la audiencia en que pues pretende, pues como que no llega, ¿no?